Buenas. El día de hoy vamos a compartir un tema que nos obliga a hablar de él. Como especialista en ginecobstetricia, es necesario informar a nuestras pacientes acerca de medidas preventivas en relación a esta pandemia que es el coronavirus. Se habla mucho del coronavirus, nos están bombardeando de tanta información que es necesario aclarar ciertos puntos para disminuir la tensión, el nerviosismo, principalmente en nuestras embarazadas. Hay una serie de interrogantes y preguntas que trataremos de contestar en el transcurso de la presentación con el propósito de educar a la embarazada, disminuir los temores y tratar de compartir las experiencias en relación a la información y en relación a lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido hasta este momento. Con tanta información a diario de la infección por coronavirus, es obligatorio para los obstetras responder las dudas más frecuentes de la embarazada y su familia y promover las medidas de protección en la familia y la comunidad. Es parte de nuestra responsabilidad. La magnitud del problema es global. Es una pandemia que se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. La OMS le pide a todos los países activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, encontrar, aislar, probar y tratar cada caso del COVID-19 y rastrear a las personas con las que haya estado en contacto. Según el director de la Organización Mundial de la Salud, se refería a que no podemos decir esto en voz más alta o más claramente o con la suficiente frecuencia. Todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. ¿De qué manera? Tomando las medidas necesarias. Como una referencia a la problemática mundial, el coronavirus fue declarado enemigo de la humanidad y fue declarada propagación global o pandemia el 12 de abril del 2020. Según datos reportados hasta el 12 de abril del 2020 por la Universidad Johns Hopkins, el total de casos confirmados es de 1.778.486 casos confirmados de coronavirus. El número total de muertes al 12 de abril es de 112.899 personas. Esta aclaración de datos es para que nos demos una idea de la complejidad del problema. Estamos tratando contra un enemigo desconocido. Es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Actualmente, en las últimas revisiones, los expertos, los cardiólogos, han definido que la enfermedad del coronavirus no es meramente un problema a nivel pulmonar, sino que se están orientando hacia un problema de respuesta inflamatoria sistémica producida por el virus que prepara el escenario para la formación de microtrombos y esto conlleva a infartos pulmonares, infartos a nivel del miocardio, pero este tipo de investigaciones aún no son concluyentes. Por tanto, es más lo que desconocemos que lo que conocemos hasta el momento. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido una serie de respuestas a las principales interrogantes que hasta la fecha vamos a compartir. Entre las preguntas más frecuentes que consultan nuestras embarazadas y para la aclaración de temores, el grupo de embarazadas tiene mayor riesgo. La OMS ha definido que las pacientes con mayor riesgo son los ancianos, los que presentan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o alguna afectación cardiovascular,
Todos sabemos que las embarazadas están más expuestas porque la embarazada sufre mecanismos fisiológicos de disminución de anticuerpos CD4, por tanto, en general están más propensas a infecciones. El embarazo en sí es una forma de inmunodepresión por disminución de los CD4. Sin embargo, no se ha establecido que las embarazadas tengan mayor susceptibilidad o a las formas graves o a mayor susceptibilidad de infección por coronavirus. Creo que esa primera pregunta queda contestada. El riesgo de la embarazada generalmente es el riesgo general de la población general. Otra de las interrogantes importantes es que si se da la transmisión vertical, que si el virus se transmite a través de la placenta al feto. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que no se ha encontrado o no se ha aislado el virus ni a través del líquido amniótico, ni a través de la lactancia materna, y no se ha determinado transmisión vertical o no es concluyente. Pero generalmente de forma puntual no se puede decir que se transmite de manera vertical hasta este momento. Esa es la respuesta a la segunda interrogante más frecuente consultada. Otra de las preguntas importantes que la paciente refiere: doctor, ¿se transmite a través de la lactancia materna? Si yo estoy con una infección por el coronavirus y me sale positivo, ¿le debo de dar la lactancia materna? La lactancia materna es el principal alimento que se le puede ofrecer a sus hijos. No se ha demostrado la presencia del virus en pacientes embarazadas en otros países como Italia o España y que se pueda transmitir a través de la lactancia materna. Por tanto, la mujer con infección positiva comprobada mediante serología de coronavirus puede dar lactancia materna, siempre respetando las medidas de protección y bioseguridad, como es el uso de mascarilla para la madre, en este caso que es la infectada, el lavado de manos, la aplicación de alcohol gel. Sin embargo, si decide no dar la lactancia materna, puede utilizar la extracción de leche y dársela aparte a un ambiente aislado. ¿Todos los casos de infección por coronavirus son graves en la embarazada? Afortunadamente no. Hay una pirámide según la Materno Fetal Foundation de Barcelona, en donde reportaban de que la pirámide generalmente la base más pequeña es la de los casos graves. Es decir, que hay pacientes, en su mayoría, que pueden incluso presentar formas leves, incluso pueden ser asintomáticos, formas moderadas y formas graves. Las formas graves son el de menor proporción, sin embargo, las formas graves generalmente terminan con la necesidad de utilizar respiración asistida, utilizar lo que son tubos endotraqueales y ventilación mecánica. La mejor vía del parto es por vía vaginal o cesárea. Actualmente no existe indicación para orientar parto por vía vaginal o vía cesárea. Únicamente, según protocolos de Barcelona, orientan la realización de cesárea en aquellos casos de gravedad en donde hay compromiso de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno está disminuida en la madre, por tanto se corre el riesgo de hipoperfusión placentaria en el bebé, y en estos casos de gravedad está indicada la cesárea. Sin embargo, de forma general, no existe una indicación de la vía del parto. La mejor vía del parto continúa siendo la vía vaginal. Los partos por cesáreas tienen 10 veces mayor riesgo de complicación, y la indicación de la vía del parto va a ser meramente por indicación obstétrica. ¿Qué medidas debo de tomar para prevenir infección por coronavirus? Creo que esta es una de las preguntas más importantes.
Una de ellas es las medidas generales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como es el lavado de mano frecuente con la técnica correcta, también el uso de mascarilla, también el no exponerse a lugares concurridos como son supermercados, mercados, viajar en autobuses, principalmente aislamiento. El aislamiento, por definición, es quédate en casa. La mascarilla me protege en su totalidad. Según los expertos, la mascarilla permite proteger a la persona, pero no en su totalidad, sino que disminuye la cantidad de exposición de la carga viral. Sin embargo, la mascarilla no lo protege en un 100%. Esto ha sido un motivo de controversia porque a muchas personas, principalmente en los países que han tenido mayor experiencia, le da una falsa seguridad de que ando protegido. No, en un 100% no protege la mascarilla. Todos sabemos que el riesgo de contraer una infección, principalmente viral, depende de la exposición, es decir, estar en contacto con una persona infectada. También depende de la carga viral a la que somos expuestos, y el otro factor es de la capacidad de nuestro sistema inmunológico ante la respuesta al invasor o al agente infeccioso. Entonces la mascarilla sí me protege, también protege a las demás personas, pero sí es importante que si estamos ante un paciente con síntomas de tos, fiebre, dolor osteomuscular, dolor de garganta, pérdida de la capacidad del olfato, es necesario que esa paciente utilice mascarilla. Y también las personas que la rodean, aislarla, alejarse. Generalmente la Organización Mundial de la Salud establece alejarse al menos 2 metros de distancia. Por eso vamos a ver que en los bancos, en los supermercados, hay señales que cumplen la separación de una persona a otra. ¿Cuándo debo acudir a una unidad de salud? Este es un tema y una pregunta bastante interesante, principalmente cuando ya hay fase 3 o infección comunitaria, en donde se deben de reducir la asistencia a las unidades de salud, porque se corre el riesgo de exposición. Por tanto, se debe de intentar contactar a su médico, preguntar y comentarle su sintomatología, y él va a decidir, según los signos de peligro, acudir al hospital. Una pregunta importante que nos ha realizado nuestra paciente es: ¿en qué fase de la pandemia está Nicaragua ahorita? Para responder esta pregunta es necesario conocer cuáles son las fases de una pandemia. Como les hablaba anteriormente, el 11 de marzo del 2020 el coronavirus fue declarado pandemia y enemigo de la humanidad. La OMS hizo un llamado a todos los países a activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse, encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de COVID-19. Y importante, rastrear a las personas con que haya estado en contacto. Para contestar la pregunta en qué fase nos encontramos, la fase de cualquier pandemia, en este caso la pandemia por coronavirus, se divide en 6 fases. La fase 1, en donde la definen como la presencia del virus o enfermedad que amenaza con su llegada. Nosotros ya tenemos aproximadamente a la fecha 9 casos reportados por el Ministerio de Salud COVID positivo. Por tanto, no estamos en la fase 1, por definición. La fase 2 de la pandemia es de contención. Se enfoca en la identificación de las personas que traen el virus o enfermedades del extranjero. Todas son casos importados en esta etapa.
se aplican protocolos de aislamiento a la población, se establece distanciamiento social y se hace énfasis en una higiene adecuada. La fase 3 aparece el contagio comunitario. Esto es lo que se debe evitar. Es decir, personas que han enfermado sin tener contacto con personas que hayan estado en el extranjero. Es decir, el virus ya está en la comunidad. Algunos países en esta etapa 3, han establecido cuarentena obligatoria. Esto fue importante, esto fue lo que hicieron en China, en Wuhan, para detener lo que es el número de casos infectados y poder frenar lo que es la enfermedad en ese territorio. La fase 4, en esta fase el virus se dispersa por la comunidad y es una tarea complicada trazar una etapa de contagio. Se aceleran los casos de infectados. Para restringirlo o evitarlo, se restringe la movilidad de las personas en el país. La fase 5 y 6, las últimas fases de cualquier pandemia, se da cuando las medidas anteriores no han sido aplicadas con éxito y el número de casos salen de control. Es el caso de Ecuador. Se llega al pico más alto, las medidas siguen siendo extremas, se prohíbe la movilidad por completo. Creo que esta pregunta, ¿en qué fases de la pandemia nos encontramos? Según los datos del Ministerio de Salud, estamos en fase 2. Hay cierta tendencia y temor que si no establecemos los protocolos de aislamiento a la población y el distanciamiento social, no es remoto que pasemos a la fase 3, en donde ya el virus está en el contagio a nivel comunitario y eso es lo que tratamos de evitar. Es importante reconocer que no somos expertos infectólogos, por tanto la charla más que todo es de manera general. Sin embargo, este tipo de problemática global es tan grande que nos obliga a informarnos y sobre todo como profesionales de la salud nos obliga a educar a nuestra población principalmente en las medidas preventivas. Importante dar a conocer que el CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han hecho varias recomendaciones para poner en práctica el distanciamiento social. Una de las recomendaciones que orienta el CDC es estimular el teletrabajo en las empresas, es decir, utilizar el Internet para intercambiar información y tratar de evitar el contacto persona a persona. También otra cosa importante que ha recomendado el CDC son las clases en línea, que hemos tenido la experiencia de nuestros hijos y nuestros estudiantes que están los colegios en clase en línea, al igual que nuestras universidades. Importante limitar los viajes que no sean esenciales, no exponernos, no andar en servicio de buses colectivos, no andar en lugares concurridos como supermercados, mercados o tratar de evitarlos. Salir a hacer las compras de una sola vez y si es posible por la semana y siempre con su tapabocas para evitar pasar a la fase 3 de la pandemia. Evitar el contacto a menos de 2 metros con una persona a otra y lo más importante no es incluirlos en el temor con tanta información, pero si te puedes quedar en casa, quédate en casa. El primer caso confirmado en Nicaragua fue el 18 de marzo del 2020. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha reportado 9 casos positivos para COVID. Esperamos establecer todas las medidas de contención. El Ministerio de Salud está haciendo el esfuerzo dirigido a establecer las medidas de contención y prepararnos para un estado de emergencia. Con respecto a los principales síntomas que debe reconocer la embarazada y acudir a las unidades de salud, los síntomas del coronavirus son fiebre, principalmente asociado a tos, dolor de garganta y fatiga muscular. Es importante consultar a su médico desde su celular
y no acudir a las unidades de salud porque hay mayor riesgo de exposición. Sin embargo, ¿cuándo acudir a las unidades de salud? Cuando la paciente presente dificultad para respirar, opresión en el pecho, o una saturación menor de 94, o que se le cianosis distal o una coloración azulada tanto de los labios como de los lechos unguiales, es necesario acudir a las unidades de salud. Muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier contacto. Mi nombre es el doctor Javier Enrique Oviedo Venerio. Soy ginecobstetra del Ministerio de Salud, Hospital Escuela, y estamos a sus órdenes para cualquier apoyo, ayuda en relación a coronavirus, dudas y preguntas en lo que pueda ayudarles. Muchas gracias.